El suspiro era lo único que podía escucharse, aquejado de la situación que había pasado y, desdichado por la forma en cómo había ocurrido, observando con ojos sin vida lo que pasaba enfrente suyo. ¿Me podrás leer la próxima vez? Preguntó con una gran sonrisa, tierna y pura. Lo haré, dijo luego de asentir, sonriendo igualmente que la dulce niña. El pequeño infante observó irse a la pequeña silueta de rizos hermosos, volviendo a su libro al verla desaparecer por completo. La historia de un iluminado tenía por nombre aquel manuscrito, el relato al que más afecto le tenía. La puerta se abrió de golpe, mostrando a un hombre alto, de porte imponente y de gestos duros. Te dije que fueras a practicar con la espada. Se acercó, sujetándole de la pequeña túnica. ¿Qué es lo que haces aquí leyendo? Lo siento, padre. Su mirada se tornó húmeda, forzándose a no derramar ninguna lágrima para evitar ser reprendido. Ningún hijo mío será un inútil con las armas, así que obedece. Sus ojos parecieron oscurecerse por el enojo que poseía y, si te vuelvo a encontrar leyendo esos cuentos. Conoces el castigo, añadió después de un silencio, quitándole el libro de las manos y lanzándolo lejos. Sí, padre. Obedeció, siendo forzado a caminar al ser sujetado del cuello. El paisaje cambió de pronto, encontrándose ahora ante un hermoso jardín plagado de lindas flores, de colores diversos y exóticos y de olores tranquilizantes y dulces. Tragó saliva, apretando los labios para evitar lo imposible, no logrado evitar derramar un par de lágrimas. ¿Otra vez te golpeó tu hermano? Preguntó, limpiando con un paño la sangre en la comisura del pequeño niño. No, madre, me he caído, respondió, teniendo ligeros espasmos de dolor al sentir la tela en sus heridas. La última opción siempre debe ser la violencia, le sonrió, peinándole esos rebeldes cabellos hacia un lado e inclinándose para verlo mejor. Eres un niño inteligente, hijo, demasiado para tu corta edad. Sé que has entrenado duro para no decepcionarlo, pero no debes preocuparte por él, debes vivir tu vida, sea lo que sea que decidas hacer, hazlo porque tú lo decidiste. Sus ojos resplandecieron, ocultando la melancolía que provenía de lo más profundo de su corazón. Lo haré, madre. Asintió, con una sonrisa ignorante y pura, que le devolvió nuevamente la felicidad a su progenitora. Parpadeó y, en ese parpadeo, la escena cambió nuevamente. Ers dijo con dificultad, con su voz ahogada en su garganta. Hijo, abrazó su mano que tenía colocada en su pecho, temblando por la dificultad de la acción. Prométeme que serás mejor, mejor que él, que será tu sabiduría, la que guíe tus actos, y no tus emociones. El puberto príncipe tragó saliva al ver que la poca fuerza que abrazaba su mano había desaparecido, así como el pesado aliento que momentos antes había envuelto la oscura habitación. Cerró los ojos, derramando un par de lágrimas en silencio, ocultando su dolor para no gritar y, evitando los oscuros pensamientos que amenazaban con la tentación de un futuro violento. Lo prometo, dijo, colocando una flor roja sobre la estatua dormida de piedra. Prometo que me convertiré en rey y haré que todo lo que te pasó no le vuelva a suceder a nadie, así tenga que sacrificar mi esencia, lo cumpliré, madre. Seré ese hombre que padre nunca pudo ser, por ti y, por mí, porque es el camino que he escogido. Se arrodilló, no atreviéndose a levantar la mirada. Madre, no te volveré a visitar, no hasta haberlo logrado, esa es mi determinación y, con mi sangre real como testigo, yo lo juro. Suspiró, volteando al aburrirse de ver las innumerables escenas que pasaban frente a sus ojos. Algunas le devolvían aquella felicidad de infante, otras le brindaban la oportunidad de volver a enfurecerse, de amar, de reír, de llorar y de mirar a sus dos hermanos, quienes habían sido los principales artífices de su prematuro deceso. Volvió a suspirar, observando el eterno río amarillo que tenía por delante, teniendo la sensación de que, después de cruzarlo, ya no había vuelta atrás. Dio un paso al frente, comenzando a caminar y diciéndole adiós a su vida mortal, despidiéndose de Erslav y Surmik, de lo que fue y de lo que sería, de sus amigos y enemigos, de sus amores y de los rencores del pasado. Enfrentándose a su nuevo destino, a su descanso eterno, donde las deidades decidirían depositar su alma por sus contribuciones en vida. No sabiendo si iría al campo de los sueños, o al gran salón de los héroes, o peor aún, al eterno abismo. Creía que eras más obstinado. Una voz, juvenil y antigua, interrumpió su caminata, no teniendo más remedio que voltear al sentir el tono algo familiar. Hola Gus, dijo con calma, sin sonrisa ni hostilidad, solo una mirada serena, aunque un poco sorprendida. ¿Has venido a despedirte? No, comenzó a caminar, colocándose justo frente a él y colocando su mano en su pecho. He venido a salvarte. Despertó abruptamente, teniendo en su cuerpo la insensibilidad temprana de haber dormido durante 100 años, con el dolor en sus párpados. Respiró como alguien a punto de ahogarse, deseando el oxígeno como su más valioso tesoro y, con una mirada roja observó al joven de cuclillas, de ojos negros como la oscuridad más profunda del abismo y, con una sonrisa que podría congelar a cualquiera. ¿Por qué? Preguntó débilmente. La armonía regresó a su cuerpo,
recobrando el café de sus ojos y la calidez humana, mientras su respiración agitada era calmada con el ritual que había aprendido del libro de Espián. ¿Por qué? ¿Qué? Acomodó sus tiesos cabellos por la sangre todavía presente. ¿Por qué salvarme la vida? Exhaló en pausas, hablando en un tono falto de vida y emoción. Gustavo se extrañó, no logrando entender cómo el príncipe repleto de vida y añoro por el mañana se encontraba en un estado tan miserable, donde a sus ojos, la vida parecía un tormento. ¿Y por qué no lo haría? Devolvió la pregunta, una de la que no esperaba respuesta. Dejarte morir sería imperdonable, no cuando puedo hacer algo para salvarte. Eres distinto. Y, creo que eso me llevó a esto. ¿Tratas de decir que yo fui el culpable de tu casi muerte? Frunció el ceño, claramente molesto. No, negó lentamente. Por supuesto que no. Solo yo soy culpable. Solo yo. El calmado viento rozó sus rostros y, el joven de piel morena aprovechó el momento para colocarse de pie, brindando su mano en ayuda. Vamos, Ers, levántate. No, le manoteó la mano. Me llames Ers. Su mirada se oscureció, no solo de manera simbólica, sino también literalmente. No lo hagas. No lo hagas. Se detuvo, observando al tembloroso individuo acostado, quien calmadamente intentaba ponerse de pie, recuperando la energía pura de su cuerpo al doble de su velocidad anterior. ¿Qué te sucedió? Nada, por fin logró levantarse, mirando con seriedad al joven de armadura. Y será mejor que no vuelvas a preguntar. ¿Quieres morir, no es así? Lo cuestionó luego de un momento de silencio. Ers alzó la mirada, observándole. Sus ojos podrían intentar engañar a cualquiera, pero nunca podrían hacerlo con alguien que había pasado el mismo tormento. Sí, contestó, gesticulando una mueca. Lo deseo más que cualquier cosa, sonrió, terminando en una risa oscura, repleta de impotencia e ira. Lo perdí todo. ¿Y ahora? Ah. No dejes que te controle, aconsejó, acercándose un poco. La marca de muerte que te implantaron, aunque era una imitación, era muy poderosa y, si pierdes el control de ti mismo, ya nada volverá a ser como antes. Ya nada es como antes. Le miró con ferocidad. ¿Acaso no te diste cuenta? Morí, lo hice, maldición. Y ahora, mi única salida me la has arrebatado. Yo no puedo quitarme la vida, suspiró, porque si lo hago, vislumbró la tumba de su madre por el rabillo de su ojo, frunciendo el ceño en el acto. No seré capaz de verla nuevamente. Por primera vez su mirada experimentó un cambio, aunque muy sutil. Puedo entenderte más de lo que crees. Llevó su mano al hombro del príncipe, mostrando una cálida y sincera mirada. Si lo que quieres es vengarte, no te detendré, pero... ¿Vengarme? Interrumpió, escupiendo por la cólera y, alejándose de su mano. Ojalá fuera una opción por el dios Sol. Cuánto desearía que pudiera hacerlo, que pudiera odiarla. Su voz se apagó, quebrándose en la última oración y, tragando sus emociones para no derrumbarse, pero no puedo, no a ella. Gustavo guardó silencio, prefirió no preguntar, pues habían cosas que un hombre siempre iba a mantener en secreto, así pasara por un interminable sufrimiento. Vete y, olvida que me viste, dijo luego de su sollozo, que para ti solo sea un recuerdo, un miserable que solo pensó en él hasta el último día de su vida, una piedra en el camino de muchos. Vete y, olvídame. No lo haré, Ers. Ers murió. Gritó iracundo. Sus brazos temblaron por la furia que enjaulaba su cordura, propenso a dejar salir aquella maldad que su cuerpo ahora poseía. ¿Cuándo lo vas a entender? Está muerto y, nunca volverá. Entonces, ¿quién eres tú? Preguntó con calma. Soy, meditó, sin vida en sus ojos, ni en sus muecas de disgusto. Nada, ya no soy nadie. Gustavo no interrumpió el silencio en el que el joven príncipe se sumergió, contemplativo por las respuestas que no quería encontrar. Volvamos, déjame ayudarte con aquello que te hace sufrir. No, negó con la cabeza, no volveré, no mentía cuando te pedí que te olvidaras de mí, porque este lugar ya no es mi hogar y, las personas que conocí, ahora solo son extraños. No volveré, porque si lo hago, frunció el ceño, respirando como una bestia. Solo no puedo volver, levantó la mirada, observándole. Sé que debo cumplir tu deseo y, lamentablemente no conseguí el artefacto que te prometí, no lo encontré por mucho que lo busqué. Gus, dijiste que si no cumplía harías descender mi mente a la locura y, parece que ahora tendrás que cumplir con tu palabra. Arrogante malnacido, la furia invadió su cuerpo, sujetando con fuerza su cuello. Si lo que quieres es morir, hazlo, vamos. Pídeme que te mate, pero no busques excusas para hacerte la víctima. Mata, tragó sus palabras, pues por extraño que pareciera, sus ojos vislumbraron repentinamente la figura de una dama, alguien que jamás podría olvidar, su madre. Las emociones brotaron de su cuerpo, cayendo de rodillas ya sin el agarre en su cuello y dejando salir dolorosas lágrimas que aliviaban su dolor. Te acompañaré, dijo de repente, pero no a la ciudad. Dio media vuelta, comenzando a alejarse. Sé que podrás encontrarme y, cuando lo hagas, caminaré tu sendero y,
Por cierto, sus ojos volvieron a mostrar esa expresión fría y desprovista de vida al voltear. Necesitaré una espada. Bien. Asintió, aceptando el trato y, con ello observó cómo la silueta del que anteriormente conocieron como el segundo príncipe desaparecía. Volteó igualmente, comenzando a caminar para regresar ante sus seguidoras. Sus pasos mostraban cansancio, fatiga por el excesivo tiempo que tomó la batalla, pero su mente, lo más fuerte de su cuerpo era la que más sufría, no por secuelas de algún golpe, o por las consecuencias de casi haber drenado la energía pura de su interior, no, era más por cuestiones del corazón, sobre la repentina relación que poseía con una desconocida, sufriendo por lo avergonzado que se encontraba al no haber podido controlar sus impulsos y, aunque tendría la excusa perfecta de la fatiga mental, no era tan poco hombre como para aceptarlo. Se quitó ambos brazales, llenando sus brazos de agua para limpiar el polvo y la sangre seca que aún permanecía en su piel. Igualmente lo hizo con su cara y cabello, refrescándose a la luz del crepúsculo. Desabrochó su peto negro, al igual que sus sombreras, colocándolas al lado suyo, mostró un torso bien tonificado y definido, propio de un atleta, que no se pudo apreciar con lujo de detalles por la delgada camisa de lino. Se sentó momentáneamente, respirando para calmar su interior y ahí se quedó hasta ver oscurecer, que fue el momento en que se dignó a continuar con su camino, con la armadura cargándola en las manos. Observa detrás de ti, dijo una dama de rostro tímido, con una trenza negra tocando su pecho. Rápido. Instó al jalarle de la telilla del hombro. El joven a su lado volteó sin muchas ganas, pero cuando sus ojos percibieron la silueta de un hombre de tez morena, tragó saliva, comenzando a temblar por la excitación. ¿Es él? No podía creerlo. Mira la armadura en sus manos, debe ser él. Asintió con fervor, tan enloquecida que podía caer desmayada en cualquier momento. ¿Podré acercarme? Musitó indeciso. Con su permiso, dijo Gustavo al acercarse, deteniéndose al ver que nadie se quitaba del camino, por lo que suspiró, teniendo que rodear. La pareja de amigos se quedaron de pie, embobados, mirándole como si fuera algo divino y, por las recientes noticias, parecía que eso no estaba lejos de la realidad. Muchos podrían estar escépticos por las sorprendentes hazañas descritas por sus conocidos, pero nadie intentó objetar o burlarse, pues aún en la lejanía se podían escuchar las detonaciones de poder y, no solo eso, pues la brutal destrucción de las cercanías acallaba sus más profundos deseos de minimizar los actos heroicos del llamado por los que presenciaron la batalla. El héroe de Atguila. La multitud comenzó a rodearlo, obstruyendo su libre trayecto y, buscando con sus miradas algo que Gustavo no podía percibir como amistoso. Se detuvo, curioso por la situación y, con una mirada contemplativa comenzó a observar a cada individuo presente. Muchos de ellos tragaron saliva al ver aquellos ojos cafés, teniendo que desviar su atención a los pocos segundos. ¿Puedo ayudarles de algún modo?, preguntó, ni muy alto, ni muy bajo, lo suficiente para que la mayor parte de la gente pudiera escucharlo. Silencio, un absoluto silencio. Tal vez no tuvieron la valentía, o tal vez sentían que las peticiones que invadían sus mentes eran completamente fantasiosas y de ningún modo se atrevían a hablar si iban a expresar tonterías. Al menos eso pensó la mayoría. ¿Puedo tocarlo?, preguntó un varón, mayor para ser llamado niño, pero no tanto para ser considerado un adulto. Gustavo frunció el ceño, no entendiendo la pregunta. ¿Tocarme? ¿Por qué querrías hacer eso? El varón bajó la mirada, ligeramente avergonzado, no atreviéndose a contestar. Yo también lo deseo, dijo alguien entre la multitud, interrumpiendo el silencio. ¿Podría? Le miró suplicante al lograr salir de la asfixiante zona de gente. Lo siento, señorita, dijo con una ligera sonrisa, no puedo permitirle eso. Estoy comprometido, respondió de manera clara, malinterpretando el pedido. La gente se extrañó por sus palabras ocupadas, pero nadie expresó su confusión, solo asintieron, estando de acuerdo con lo que fuera que hubiera dicho. Si me permiten, dijo al retomar nuevamente la marcha. La gente comenzó a abrir camino, sonriéndole de manera amable y agraciada. Muchos otros aprovecharon el gentío para tocarlo, esperanzados por recibir la gracia que en los mitos se decía otorgaba a alguien de gran poder. Él les miró con seriedad, advirtiendo que detuvieran sus extraños actos y aquella mirada fue suficiente para hacerlos desistir de continuar. Notó a su grupo y su grupo lo notó a él, acercándose casi de inmediato. Las siluetas externas a sus allegados fueron todas familiares, pero ninguna de ellas perteneció a esa dama de cabello negro que había logrado calentar su corazón. Su vaina y bolsa, mi señor, dijo Meriel al entregarle su propiedad de forma respetuosa y ceremoniosa. Gracias. La tomó de inmediato, abriendo la bolsa para introducir su armadura, junto con su sable. Oh. Señor Gus, recompuso a media oración, sonriendo amablemente, sin esa astucia que lo caracterizaba. Es un honor verlo nuevamente. Señor administrador, respondió con un ademán parecido. ¿Por qué el repentino respeto?, preguntó sin mucho tacto. Irtar sonrió torpemente, mirándolo a los ojos con sinceridad. No malentienda mis palabras, solo.
Era una broma, interrumpió al notar lo mucho que le estaba costando al hombre encontrar una excusa, solo eso. Sonrió para tranquilizarlo. Irtar imitó su expresión, aunque podía notar en sus ojos que sus palabras no habían sido como las había expresado. Yukio forzó una sonrisa al ver las miradas de las dos damas, todavía recordaba su encontronazo en el gremio, sus palabras prepotentes y su actuar poco respetuoso, intuyendo lo que podían pensar ahora de ella. ¿Dónde está la señorita del báculo?, preguntó. Dijo que volvería con su padre, mencionó Cinia y, ¿qué? Meriel la hizo callar con un ademán sutil, llevando rápidamente sus labios al oído de su señor para pasar el mensaje completo. Ruego me disculpé, pero esto fue lo que nos dijo. Si descubro, comenzó, que te has ido sin ir a verme antes, prometo que te encontraré y ocuparé las más siniestras tácticas mágicas para matarte. Se alejó un poco. Repito, por favor discúlpeme. Meriel había estado reacia al decir aquellas palabras, en realidad la había molestado, pero después de una amena charla con Cinia, entendió que la relación que su señor poseía con la maga no era para nada simple y, posiblemente en el futuro ella se podría convertir en su señora, por lo que tragó su ira y sirvió de mensajera. Aprecio la sinceridad, dijo sin molestarse, sonriendo levemente. Su sonrisa se apagó al notar un hombre llevar una antorcha a la pira con cadáveres, encendiéndola inmediatamente. La madera crujió y el humo comenzó a pintar el cielo, el olor era peculiar, pero nadie hizo un comentario sobre ello. Se debía respetar a los muertos y, más a ellos que habían dado su vida para impedir que las fieras bestias lograran su cometido de invadir su reino. En las cercanías de las altas llamas se encontraban dos personajes de túnicas grises, grabadas con hilos dorados en las mangas y al contorno del cuello, donde una tela negra caía por ambos lados de su pecho. A los ojos de Gustavo esos individuos podría considerarlos sacerdotes, pues, aunque sus actos diferían con la ceremonia católica, sentía que el propósito de sus actos eran los mismos, rezar por las almas de los caídos. Aventurero Gus, dijo una dama al acercarse, de túnica blanca, anillos dorados en sus dedos y una capa de piel del mismo color cubriendo su espada, mientras su rostro era cubierto por un velo blanco traslúcido, que impedía observar con claridad su mirada solemne dirigida únicamente al joven. Es de mi agrado informarle que el rey Catran solicita su presencia. Fue un mandato, no una petición, pero por el tono calmado y apacible de la dama, podría no interpretarse de tal manera. Gustavo dejó de hablar con hollín, volviendo su mirada a la silueta de la mujer. ¿Rey Catran? Frunció el ceño. ¿Quién es ese? No se dejó intimidar por la ligera presión que la dama quiso ejercer en su cuerpo con artes sobrenaturales, destruyendo su intención con el solo uso de su energía pura, una acción irresponsable de su parte, ya que su interior todavía estaba inestable. Irtar también expresó su confusión y, no fue el único, la mayoría de los presentes conocían el mal estado de su actual rey, no sabiendo qué era lo que había pasado en el tiempo que había transcurrido la batalla con la bestia antigua para ahora conocer por la boca de una Irsidal que poseían un nuevo monarca. Su ahora señor respondió con frialdad y, si el rey solicita. ¿Mi señor? No aguantó la risa. No me malinterpretes, pero el único señor al que sirvo es Dios Padre. Liberó un fragmento de su intención asesina, sofocando a los no practicantes de magia o alguna arte de combate. Irsidal interrumpió Irtar, este no es el lugar, ni el momento. Será mejor que vuelvas. Aconsejó con una sonrisa que no era para nada una mueca amistosa. La dama tronó la boca, claramente disgustada por no haber llevado a cabo sus órdenes, pero no pudo hacer nada con tanta gente presente, ya que podría ser contraproducente para el ahora gobierno de su señor, teniendo que retroceder un paso en su tarea y retirarse, dando media vuelta, desapareciendo de los ojos de todos con un hechizo. Aunque Gustavo continuó percibiendo la invisible silueta por la ínfima energía que desprendía. Vamos, dijo un poco molesto, vayamos a una posada y descansemos. Sus acompañantes asintieron, siguiendo su espalda. Irtar quiso decir algo, pero al último se abstuvo. Primero quería conocer lo que estaba pasando en el reino para saber cómo actuar, teniendo el mal presentimiento de que algo malo había sucedido. La vela jugueteaba con el viento y, él admiraba el vaivén de su bailar, respirando con tranquilidad, una que no había tenido en mucho tiempo. Dejó ir su tensión al sumergirse por completo en la tina de madera, perdiéndose en un trance. Los años parecían haber retrocedido hasta una edad temprana en su infancia, donde de pequeño jugaba al lado de sus hermanos a corretearse, terminados empapados de lodos y días antes había llovido, o de tierra si el suelo no había sido refrescado, aguantando los regaños de su madre, las sonrisas despreocupadas de su padre y tíos, la estricta personalidad de su abuelita y la compañía de su amada Montserrat. Maldito y bendito tiempo, una frase que podría estar en mente de todos, desde el hombre recién salido de las cavernas, hasta el hombre viajando a la velocidad de la luz en un vehículo espacial. Volvió a la superficie, jadeando por la falta de aire y, con su respiración agitada. Se limpió la cara con su mano necrótica, suspirando nuevamente al recordar todas las tareas pendientes por resolver. Whittier, amigo mío, observó el techo, descansando sus brazos en el contorno de la tina. Resiste, prometo que te llevaré de vuelta a la villa y haré que te recuperes. Prometió,
apretando el puño con resolución. Salió de la tina a los pocos minutos, tomando un par de trapos colocados al lado del enorme recipiente de agua, encima de un banco de madera. Se secó todas las partes importantes de su cuerpo, disfrutando del olor a hierbas y flores distribuido uniformemente por toda la habitación. Buscó en su bolsa de cuero el calzón de tela que iba a ponerse, para luego colocarse un camisón largo color hueso y, sin esperar nada, se lanzó a la cama, envolviéndose entre las suaves sábanas y, fue ahí donde entendió el tan alto precio de la habitación, quedándose dormido sin lograr hacer su oración nocturna y, sin besar su preciado relicario. Mordió el fruto naranja con puntos blancos, derramando un poco del jugo en el suelo. Su espalda apuntaba a una enorme estatua de piedra blanca, que representaba al patrono del reino, el dios Sol, mientras él observaba el solitario mercado que tan solo un día antes se encontraba repleto de gente, pero ahora no. Muchos de los residentes en una edad de trabajo fueron invitados a ayudar a acarrear piedras, limpiar escombros, o servir de alguna manera para recuperar rápidamente las defensas de la ciudad. ¿Era necesario tanto misterio?, preguntó sin emoción, pero sin desviar su mirada de los puestos desolados. Susurró, levantando un hechizo en las cercanías y, con una lentitud dramática, quitó la capucha negra que obstruía la belleza de su rostro. Sus ojos verdes admiraron el perfil del joven, sonriendo con una coquetería natural y muy difícil de imitar. ¿Tanto miedo me tiene?, preguntó, volteando a ver a la dama, quien alzó las comisuras de sus labios, pero sin expresar nada con sus ojos. Sería una tonta si no empleo mis debidas precauciones. La piedrecilla color verde que descansaba en su entrecejo con la ayuda de una delgada cadena de oro bailó. Después de todo, casi mataste a una bestia de leyenda por ti solo. Lamió sus labios luego de quitar la fibra de la fruta que se había quedado en su paladar, tirando las sobras en el suelo. Comience a hablar. Maga, ¿qué es lo que desea de mí? ¿Por qué me pidió que viniera? Estaba un poco fastidiado e impaciente. Quería salir cuanto antes de la ciudad para ir en busca de algo que pudiera ayudarle a abrir un sello de transporte al hábitat de los Verar. Solo así podría ayudar a su fiel amigo. Demasiado apresurado, dijo, jugando con el anillo de su dedo índice. Gustavo captó con rapidez la peligrosidad que escondía, haciendo una mueca, pero sin hacer ningún movimiento. Pensé que los hombres como tú les gustaba vanagloriarse de sus hazañas. Y más con una dama hermosa como yo. ¿Me dirá? Se colocó de pie, mirándola seriamente, o me largo. Claro, asintió, aceptando la derrota. Lo haré. Su mirada se tornó solemne, digna de una maga con su título. Sé que buscas un objeto con símbolos antiguos tallados en él. Gustavo volvió a sentarse, mirándola sin decir una palabra. Estaba más que interesado en lo que estaba por decir, pero al mismo tiempo agudizó todos sus sentidos por si había una táctica oculta. No busco hacerte daño, dijo al notar su rígida compostura. En realidad, no me siento con la confianza de poder hacerlo y salir viva. Sonrió nuevamente, pero Gustavo notó la falsedad y astucia en aquella mueca. No asesino humanos, puede estar tranquila. Esa aclaración me da más miedo, porque tus ojos son claramente los de un asesino. Respondió, volviéndose hacia él. ¿Sabe algo sobre lo que busco? ¿O solo quiere hablar de cosas sin importancia? Interrumpió el silencio, mirándola fijamente. No sé qué es lo que buscas, dijo con sinceridad, pero te puedo dar una pista sobre el lugar donde puede estar. ¿De verdad? Meira asintió. ¿Y cuál será el precio? Una promesa. ¿Promesa? Frunció el ceño. La maga volvió a asentir. ¿Qué es lo que quiere que prometa? Que si encuentras ese objeto, deseo que me lo preste para mis investigaciones. Gustavo guardó silencio, meditando la solicitud. No era una mala propuesta, pero la maga no le inspiraba confianza y tampoco sabía si el dios del tiempo estaría de acuerdo si prestaba uno de sus objetos, teniendo un conflicto interno. Parece que acerté en la importancia que le tienes a ese objeto, añadió al ver la indecisión y, aunque desconozco si conoce su funcionamiento, yo sí lo hago, o al menos es el sentimiento que tuve al ver el dibujo. ¿Dibujo? ¿Qué dibujo?, preguntó intrigado. El que el segundo príncipe le dio a sus agentes. Respondió, con los ojos bien clavados en la expresión del joven, quedando insatisfecha por su imperturbable mirada. Bien. Asintió, levantándose. ¿Bien qué? ¿Estás de acuerdo? Lo estoy. Volteó para mirarla, extrayendo otro fruto de su bolsa. Me conoce y ha presenciado mi poder. Limpió la fruta en su ropa. Provocarme o hacer uso de tácticas engañosas no le beneficiarán, ni a usted, ni a quien esté meneando los hilos detrás suyo. Y con esa premisa, aceptó su propuesta. Su mirada se tornó seria y resuelta, propia de él. Yo, Gustavo Montes, le doy mi palabra con mi honor de por medio que cumpliré con mi parte del trato. Mordió el fruto al terminar. Ahora, el mapa. Estiró su mano. Meira quiso preguntar por ese nombre tan extraño y, no solo ello, la promesa en sí, junto con esos peculiares ademanes le resultaban sumamente intrigantes y, como buscadora de la verdad estaba curiosa por saber, lamentablemente el individuo frente a ella no era alguien común, entendiendo que era momento de guardar su interés, tal vez en un futuro podría preguntarle. Giró su muñeca,
apareciendo un rollo de papel café. Una promesa no se rompe ni con la poderosa espada roja, dijo de forma ceremoniosa, colocando el mapa enrollado en su mano. Espero que lo encuentres por el bien de ambos. Y se levantó, mirándolo a los ojos. Cuídate, el lugar al que te diriges es una zona de muerte, ni los mejores magos se atreven a vagar por esas tierras. Aprecio la preocupación, guardó el mapa. Si encuentro lo que busco te volveré a ver, si no es así, esta es la despedida. Le lanzó su última mirada antes de voltear al frente y comenzar a caminar. Meira quiso preguntar a qué se refería con aquello, pero cuando recuperó la compostura ya era demasiado tarde, pues el joven ya se encontraba lejos. Acompañado de su silbido, caminaba al entonar algo alegre que calmara sus impulsos más profundos. La recuperación estaba siendo más lenta de lo que había intuido, podía parecer fuerte por fuera, pero la fuerza que podría desprender de su cuerpo solo sería un remanente de su verdadero poder, mentalizándose para no perderse en pensamientos inútiles y deprimentes. Sus pasos disminuyeron su intensidad al entender que su destino estaba cerca. Exhaló profundamente, abriendo la puerta y aceptando lo que se avecinaba con mucho nerviosismo, prefería enfrentar nuevamente a la bestia antigua que soportar lo que estaba por venir. El interior de la posada estaba cálidamente alumbrado por un par de antorchas colocadas estratégicamente en los pilares de madera del recinto, apoyadas por 2 tragaluces, largos y estrechos, pero con una gran eficacia al cumplir con su cometido. «Gustavo», dijo alguien en la lejanía, con un tono melodioso y tranquilo, que denotaba una sutil alegría. El joven apartó la mirada del centro de la sala, llevando su vista a la derecha, al lugar donde los comensales disfrutaban su comida, encontrándose con una pareja de individuos, un hombre y una mujer, muy distintos, pero a la vez idénticos. Aquellos 2 individuos eran los únicos en el interior de la posada, aparte de él. Se acercó con una sonrisa amable, sentándose al ser invitado. «Buenas», dijo, asintiendo de manera ceremonial. «Extrañaba tus palabras raras», sonrió de oreja a oreja, manoteando la mesa por la alegría que no lograba guardar dentro de sí. «Muchacho», el brillo se apagó casi de inmediato al notar la incertidumbre en su cara. «Entonces es verdad, no nos recuerdas». Se recargó en el respaldo de la silla, gesticulando una mueca de pena. «Lo siento, pero no», respondió sinceramente, sin un cambio verdadero en su rostro. Amariz guardó silencio, sirviendo con sumo cuidado una taza de madera con un líquido tenuemente amarillento, caliente y, con el mismo cuidado lo envió a las manos del joven, quien agradeció con la mirada, aceptando la cálida bebida. «¿Puedo preguntarte algo?». Le resultaba un poco incómodo hablar de manera formal con aquel joven con el que años antes ya había entablado una amistad. «Adelante», respondió al bajar la bebida, lamiéndose los labios para refrescar su lengua de la repentina quemadura. «¿Cómo perdiste tus recuerdos?». Amariz quiso intervenir, pero la curiosidad sobre lo que había sucedido aquel día todavía le carcomía la cabeza, mostrándose interesada por las palabras siguientes que estaban por salir de la boca del joven. La verdad, miró a Kenber a los ojos. «No lo recuerdo muy bien. Porque para mí, nunca los perdí», dijo no muy convencido. «Debo ser honesto que me resulta complicado vislumbrar con claridad las personas que conocí en Agukris, algunas tan extrañas como sombras en la oscuridad y, aunque me resultaba un poco extraño, jamás le presté demasiada importancia». Amariz golpeó la mesa, incapaz de soportar su frustración y enojo, pero se limitó a sonreír forzadamente, mientras miraba a Gustavo y a su padre. «Demasiado extraño, diría yo». «Concuerdo», asintió. «Cuánto me gustaría poder recordarlos», observó a la dama de semblante pétreo. «Lo digo de corazón». «Entonces, ¿tus palabras también las olvidaste?». Su mirada se tornó brumosa, mordiendo gentilmente su labio inferior. «¿Qué palabras?». Amariz inspiró esporádicamente, sintiendo el repentino peso de una montaña sobre su pecho, adolorido como nunca. Tragó saliva, queriendo abandonar cuanto antes el lugar, pero la mano de su padre en su pierna la devolvió a la realidad, recuperando casi instantáneamente la compostura. «Ya las recordarás», le sonrió, limpiando la huérfana lágrima que se atrevió a resbalar por su mejilla y, si no, haré que vuelvas a repetirlas. Gustavo quiso preguntar, pero su agudizada intuición que había logrado desarrollar con sumo esfuerzo la que le gritó que no lo hiciera, que se lo guardara para sus adentros. «Vine», cortó el apacible silencio, «a despedirme. Me pidió que no lo hiciera esta vez y, aquí estoy, no atreviéndome a suscitar su enojo sobre mí nuevamente». Se levantó, sonriendo. «Gracias por la bebida caliente». «Espera un momento», se levantó con brusquedad, provocando que el respaldo de la silla cayera al suelo, creando un sutil ruido seco que hizo eco en la desolada sala. Gustavo se volvió hacia ella, mirándola de manera calmada. «No puedes irte, no sin mí». Mostró su confusión, desplazando su mirada entre ella y su padre, la repentina pregunta de quién demonios era ella, y lo que representaba para su corazón lo dejaban más inquieto que saber que su mente estaba a nada de la locura a causa de la herencia de la muerte. «¿Por qué?». Fue lo único que logró preguntar. El por qué no es importante, al menos no ahora. Pensó por un momento,
teniendo que guardar varias de sus palabras a punto de salir, para cambiarlas en el mismo instante. No quería ofender a la dama, pero tampoco quería que peligrara llevándola consigo. Por donde camino solo he encontrado muerte, dijo de manera clara, y dudo que mi nuevo destino esté exento de ello. No soy débil, Gustavo se aventó un par de mechones a su espalda, observando con dureza al joven. Tal vez mi poder no se compara a lo que demuestras día a día, pero no soy débil, así que no me menosprecies. Mi intención no fue hacerlo. Forzó una sonrisa. Dime muchacho, intervino sorpresivamente, levantándose de la silla. ¿Con honestidad quieres que mi hija te acompañe? Amarís miró a su padre, pero él la mandó a callar con su mano. Padre. Que guarde silencio. Arremetió contra ella con una mirada seria. Gustavo meditó solo por apariencia, pues su corazón ya había respondido hace mucho tiempo. Sin embargo, era el conflicto mental lo que le impedía dar una respuesta y, la mirada seria con ligeros toques de amor de la dama no lo ayudaban en nada. Sí, dijo quedamente, si ella lo desea, no me opondré. Amarís tomó rápidamente la palabra al darse cuenta de que la respuesta de Gustavo no había satisfecho por completo a su padre. Agradezco la invitación, sonrió, acercándose al joven. ¿Cuándo partimos? Al anochecer, cuando el silencio impregne los alrededores. Muchacho dejó caer su mano en su hombro, mirándolo con dureza. Gracias, sonrió, llevándolo a sus brazos sin decoro. Muchas gracias, lo devolvió a su lugar original, tocando ambos de sus hombros con las manos y observándole con agradecimiento. Cumpliste con lo prometido y por ello te lo debo todo. Salvaste a mi hija y, por lo que puedo intuir, no fue bajo el costo. No, no digas nada, cariño. Tú tienes tu propio camino y yo el mío y, aunque estoy seguro que te extrañaré, devolvió su mirada al joven. Que él esté contigo me deja tranquilo. Pero eso sí, muchacho, su mirada volvió a recuperar la seriedad. Las manos no deben moverse, ¿me entiendes? En realidad no. Negó con la cabeza suavemente, pero al sentir un fuerte tirón en su brazo, le impidió escuchar con claridad las siguientes palabras del hombre, quien prefirió guardar silencio. Volveré para despedirme, dijo Amarís, lanzándole una feliz y hermosa sonrisa. Kembera sintió, observando desaparecer a los dos jóvenes por el umbral de la puerta. Por cierto, ¿tendría el privilegio de saber su nombre? La dama sonrió dulcemente. Amarís Cuyu, pero ni se te ocurra seguir llamándome Dama Cuyu, por favor. Le advirtió y, él tuvo que encogerse de hombros al notar que le habían leído la mente. Claro, Dama Amarís. Solo Amarís. De pie, con Witty en sus brazos y, con una mirada tranquila observaba los altos muros, apenas visibles por la absoluta oscuridad de los alrededores. Escuchó el repentino relinchar de un par de caballos, bufando al ponerse a cuatro patas, renuentes a acercarse al joven. Mi señor. Saludó Meriel, brindándole las riendas de uno de ellos. Gustavo aceptó de inmediato, acercándose para tranquilizar al indomable corcel, mirándole a los ojos con una empatía prodigiosa, digna de un domador, consiguiendo calmar al salvaje animal. Sí puedo preguntar, cortó el silencio, dándole una de las riendas a la dama de cabello negro, ¿por qué 6 caballos y somos 5? Es una respuesta que se contestará por sí sola en su momento. Respondió con una sonrisa. Cinia no tuvo más remedio que asentir, ligeramente impotente. Debió haberla visto, mi señor, soltó una pequeña risita. El comerciante nos negó varias veces la venta de estos bellos ejemplares. Sin embargo, nuestra querida Cinia no aceptó la negativa. La guerrera del escudo se limitó a acomodar sus cosas en el equipaje trasero del caballo, indiferente por las palabras de su compañera. Aun cuando su señora nos amenazaba con un grueso cucharón de madera, jaja, pero ambos desistieron al ver las monedas doradas. ¿Por qué no querían vender? Preguntó. Por lo que nos dijo el comerciante, mi señor, el designio provenía del nuevo rey, prohibiendo la venta de caballos a todos ajenos a la realeza. La razón, la desconozco, mi señor. Lo siento. Los necesitamos, pero me siento un poco culpable. No sé qué pueda pasarle a ese comerciante o a su familia. Dijo, perdido en sus pensamientos. Aceptó las monedas, intervino Jin con su habitual voz gruesa, nadie desenvainó y le colocó el filo a la garganta. Fue un trato y, conocía los riesgos, vender fue su decisión. Concuerdo. Asintió Amarís. Por cierto, mi señor. Volvimos con Erin como nos lo pidió y, después de devolverle un par de cosas de la bolsa de nuestro amigo Octegan, conseguí su nueva vaina. Extrajo un objeto alargado, que Gustavo lo vislumbró con mejor detalle al tenerlo en sus manos. Era un cinturón de cuero, color negro, tallado con algunas hileras de líneas, curvas y rectas, pero con la belleza y armonía que solo un maestro artesano podría crear. Y sobre la armadura, nos mencionó un pequeño secreto, sonrió, siendo reflejada por un retazo de luz lunar. Solo debe concentrar su energía mágica en ella y, los sellos que posee se encargarán de repararla. Alzó las cejas, claramente impresionado por la nueva información y, con calma terminó de abrochar su nueva vaina en su cintura con un poco de dificultad por el amigo en sus brazos, amarrando al momento siguiente su confiable bolsa de cuero en ella y, extrayendo su preciado sable. Podía parecer algo tonto e infantil,
pero se sentía desnudo sin su arma en su cintura. Gracias. Fue un placer, mi señor. Los caballos están listos, al igual que nosotros. ¿Qué es lo que esperamos?, dijo Hollín, sin ocultar su impaciencia. Sí, creo que es momento de partir, dijo, dirigiéndose a montar a su nuevo compañero de viaje, algo imitado por todos los presentes. Hizo trotar al caballo, colocándose en paralelo del joven líder, lanzándole una mirada seria, acompañada de una sonrisa que no representaba el cordial y amistoso gesto. ¿Mi señor?, alzó una de sus cejas. No pensé que conseguirías compañía femenina tan pronto. Sus ojos centellaron. Quitó el mechón negro que repentinamente le obstruyó la visión, inspirando profundamente. Malinterpretas la situación, dijo de manera clara, no dispuesto a ser enmarcado como un hombre sin decoro y, no permitiré que mancilles con tus palabras el honor de ambas. Le lanzó una mirada seria. Amarís tronó la boca, jugando con su labio, para al final desviar la mirada con mucho disgusto. El quinteto y un caballo extra se alejaron en el horizonte, con destino a la entrada más cercana, dispuestos a darle comienzo a su nueva aventura. ¿Lo sabías?, preguntó una dama con frialdad. ¿Saber qué? No mostró confusión, sino indiferencia. ¿Qué se iría?, respondió con el mismo tono. Sí, asintió, lo sabía. ¿Cómo lo permitiste?, gritó, pero no se levantó de la silla. No sabemos si esa bestia regresará y, las defensas aún no están listas. No debiste permitirlo, no debiste. ¿Permitirle? Su semblante se endureció. ¿Cuántas personas sacrificaron su vida antes de su llegada? Guardó silencio para la respuesta, pero esta nunca llegó. La cifra sobrepasa los 500 con facilidad, tal vez pueda llegar al millar, y tú te piensas que yo puedo ordenarle o prohibirle algo. Nadie en la oscura habitación habló, muchos de ellos se lanzaron miradas, pero nadie se atrevió a abrir la boca. ¿Pertenece a tu gremio o no? Fue el hombre a su lado quien tomó la palabra unos momentos después. Solo de nombre, respondió, y, mi trabajo en el gremio no es algo que se vincula a mi responsabilidad con el reino, lo saben bien. Pero lo necesitamos, dijo nuevamente la dama. Por supuesto que lo necesitamos, sonrió al no contenerse por la obvia afirmación y, por ello es que no debemos tratarlo como nuestra propiedad, porque por difícil que les cueste aceptarlo, él no es adguilense, no tiene una responsabilidad con el reino. Entonces, ¿qué propones? ¿Cómo podemos atraerlo y mantenerlo de nuestro lado? Si es un vínculo lo que buscan, yo tengo una hija en edad que gustosa se ofrecería. Intervino rápidamente una voz sagaz, muy tranquila para la situación. ¿Un vínculo con el héroe de Atgila? Soltó una risita fría, acompañada de una mueca de insatisfacción. ¿De verdad te atreviste a decirlo? Eres un desgraciado, Geerdia. Yo solo decía. Alzó sus manos en sinónimo de derrota, haciendo una mueca similar. Pero nadie en la sala creyó sus acciones. Y una mierda que tú solo decías. Has buscado poder desde hace años. Guarden silencio. Cortó la discusión, golpeando la mesa sin mucha fuerza, pero con autoridad. ¿Tú qué propones, Irtar? Ahora mismo me encuentro igual que todos, sin ideas. Se encogió de hombros, pero sé que si el reino se encuentra realmente en peligro, él vendrá. ¿Y esa certeza? Llámenosle intuición. Todos guardaron silencio repentinamente, no por las palabras de administrador, sino por algo más, un mensaje para ser específico, uno de origen mágico. ¿Para nosotros, o lo interceptaste?, preguntó una de las damas, jugando con uno de los anillos en sus dedos. Fue dirigido a mí, respondió con seriedad, pero la información que posee no es nada bueno. ¿Qué decía el mensaje?, preguntó uno, pero todos querían conocer la respuesta. Que el príncipe Ers ha muerto, dijo, sin mostrar sus verdaderos sentimientos. ¿Cómo? La confusión fue unánime, algunos hasta se levantaron de la silla por la repentina noticia. Lo que escucharon, el segundo príncipe murió, apretó los labios. Maldita sea, musitó, pero todos lo escucharon. Él era parte de mi plan, bufó con enojo. Ahora sí estoy dudando si él vendría a nuestra llamada. Pero, ¿cómo murió? ¿Y cómo saberlo? Le fulminó, pero detuvo al pensar en algo que nunca debió pensar. Prometimos salvar el reino, observó a todos los presentes. Nuestro rey falleció y, aunque se puede prever que lo haría por sus duras heridas, la repentina muerte del segundo heredero al trono hace sospechosa su muerte, al igual que el ascenso de Catran. Recuerden que él debería estar protegiendo la ciudad de Lour ahora mismo. ¿Qué tratas de decir? Preferiría no hablar ahora, pero estoy seguro de algo. Alguien confabuló en contra de la realeza y, creo que ese alguien posee la misma sangre. Su mirada congeló a todos, entendiendo que lo quería decir. Sí, es mejor no hablar de eso en estos momentos. Todos estuvieron de acuerdo. La noche estaba muriendo, dando paso al alba, que se aproximaba con mucha belleza desde el horizonte. Lo conseguimos, dijo una dama,
abrazando por detrás al alto y fornido hombre que miraba en lo alto de su palacio el nuevo amanecer. No, aún no, negó con la cabeza, no hasta que él sea de mi propiedad. Volteó, mirando a los ojos amorosos de su amada. No hasta que él lo sea, mi amada, Priscilla. El frío de la madrugada no había hecho más que incrementar, aún con el cobijo de la fogata a los pies del gran árbol, que bailaba con la tonada dictada por el viento. Recostado en el grueso tronco, un joven de cabello negro titiritaba, desprovisto de abrigo que pudiera bloquear la frialdad con la que la noche osaba atacarle. ¡Mierda! Se levantó con brusquedad al escuchar el quebrar de una rama cercana, manteniendo su mirada en la densa oscuridad de las llanuras, e inspeccionando por si una bestia solitaria había salido a cazar. ¡Qué suerte la mía! Devolvió el cuchillo a la funda, sonriendo con gran placer. Te tomaste tu tiempo. Los caballos recién llegados relincharon, mostrando su descontento por el individuo de pie, que exudaba una fea intención de muerte que claramente no podía controlar. Lo prometido. Arrojó una pequeña bolsa de cuero, que cayó a los pies del joven. Este es tu caballo. Señaló el equino a su derecha. Así que el príncipe de mierda nos acompañará, dijo Meriel, con una sonrisita traviesa, y yo que creía que por fin nos habíamos deshecho de su presencia. Calla, perra, dijo, liberando de su cuerpo una poderosa intención de muerte, que volvió todavía más inquietos a los caballos. ¿Qué dijiste? Sus ojos se tornaron oscuros, desenvolviendo una mueca siniestra que fue acompañada por una ráfaga con la misma intención fúnebre. Basta, dijo Gustavo, cansado para siquiera actuar. Meriel tronó la boca, sacudiendo el polvo invisible de su capa. Recuperó su calmada expresión, e ignoró al individuo antes perteneciente a la nobleza. Pediste acompañarme, y acepté, pero no voy a tolerar que le faltes el respeto a mis compañeras, ¿lo comprendes? El joven de cabello negro asintió de mala gana. Y tú, Meriel, será mejor que también te comportes. Sí, mi señor. Lo siento. Su excelencia, saludó a Maris en deferencia al recuperarse de la sorpresa. La energía de muerte brotó con brusquedad, ajeno a su propio control, que sus emociones ejercían sin saberlo. Tranquilízate, aconsejó al ocupar su propia energía para suprimir la del expríncipe, causando que la sensación de vacío se potenciara, como la fatiga ya existente por la lenta recuperación. Tosió un par de veces, exhalando con pesadez. Lo siento, dijo al recuperarse, casi queriendo gritar por lo difícil que le estaba resultando controlar sus emociones negativas. Señorita Amaris, es mi honor estar en su presencia, y con el corazón le agradezco por las hazañas que realizó a favor del reino, pero, su entrecejo se endureció, ya no soy príncipe, ya no pertenezco a la familia real, y ya no soy Erslavi Surmik, por lo que, le pediré que se abstenga de dirigirse a mí por ese nombre o título. La maga guardó silencio por la sorpresa y confusión, sintiendo que el joven de la realeza ya no era el mismo que hace poco había conocido. Entonces, ¿cómo te llamas ahora? Preguntó Meriel en sorna. Primius, hijo de Karnak, respondió, serio y recio. Ja, 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 ja. Humano, no sé lo que te ha picado, pero de verdad te atreviste a ocupar ese título. Ja, ja. Lo admito, tienes agallas. Primius, antes conocido como Ers, enderezó aún más la postura, llevando su mirada al interior del séquito, a un hombre en específico, de piel oscura y sonrisa brillante. ¿Quién eres tú? Cuestionó, sin hostilidad. Podía jugar al valiente, pero sus instintos ahora mejorados por la energía de muerte le dictaban que ese individuo era peligroso. Su nombre es Hollín, intervino Gustavo, no deseando seguir perdiendo el tiempo, y es mi compañero. Ahora, ¿ya podemos continuar con nuestro camino? Por supuesto, respondió con una sonrisa. Sujetó la bolsa con sus dientes, preparando el salto adecuado para subir al caballo. ¿A dónde, mi señor? Dijo al sujetar con maestría las riendas, mientras dirigía una sonrisa a la pelirroja. Al noroeste. Ordenó al caballo a avanzar, una orden que fue emulada por los 5 presentes. Los primeros rayos de sol golpearon la tierra húmeda provocada por la brisa nocturna, en un suelo fertilizado por la sangre y la batalla, acompañado de edificios semidestruidos, abandonados y manchados de fuego y muerte. De pie, frente a la gran plaza de la estatua caída, se encontraba una bella mujer de cabello rubio, piel blanquecina y mirada profunda e intensa, protegida por una armadura de placas, con el oso en posición de ataque como emblema en la altura del pecho. Su espada, desenvainada, goteaba de su hoja lo que parecía ser un líquido rojo y viscoso. Ahora solo quedan ustedes 5, dijo con un tono serio, con la impaciencia en la expresión por la larga espera. ¿Tengo que volver a preguntar, o ya les he ayudado a recordar? ¡Maldita perra loca! Gritó el hombre de la armadura ligera, del labio reventado y hombro herido. En nuestras vidas hemos conocido a un hombre como al que describes. ¿Acaso eres sorda? El soldado de detrás, el del escorpión tatuado en su antebrazo y casco cerrado, levantó el mazo de bola, y sin esperar una orden lo balanceó, aplastando el cráneo del atrevido.
La sangre y sesos cubrió a los cercanos, que con dolor e impotencia observaron lo sucedido. «Eres una maldita, Iridia», dijo el soldado arrodillado, el de la capa roja y el emblema del hombre vencedor sobre su hombro, mientras con fuerza intentaba deshacerse del agarre de la soga atada en sus muñecas. «Escupo a tus padres que se atrevieron a traerte a este mundo. Te escupo a ti, maldita aberración». El soldado de detrás caminó 3 pasos para ponerse a espaldas del hombre de la capa roja, y con un movimiento lento levantó el mazo de bola, preparado para el golpe. «Espera, Greidor». El soldado asintió, bajando el mazo. «Eres patético, Adgilense», se volvió a ver al hombre arrodillado. «¿Te atreves a maldecir a la mujer que vengó las más de 1000 vidas que el ejército de tu príncipe mató? Si yo soy una aberración, ¿qué eres tú? ¿Qué es tu príncipe?». Una fría y deslumbrante luz azul brilló en sus ojos, congelando a los 3 soldados que se habían atrevido a levantar la mirada. «Tu gente murió con honor, pero no puedo decir lo mismo de nosotros». Observó la pila de cadáveres que descansaba a unos pocos pasos de él. «Son perros, Adgilense, nada más que simples perros». Su espada se cubrió de un azul intenso, al tiempo que liberaba una fuerte intención asesina, mientras se acercaba a un paso parsimonioso. «Y, me encanta matar perros». Blandió el arma, haciendo un largo tajo que se llevó las 4 cabezas de los todavía arrodillados. «Fuiste estúpido al dejarme vivir», observó el cielo con una sonrisa maniática, «pero te prometo que te encontraré, estés donde estés, y cuando lo haga. Yo no cometeré ese error». El fuerte viento amenazaba con tormenta, una despiadada de la que nadie podría salir a salvo. Los rugidos del cielo, acompañados por luces fugaces que daban la ilusión de un poder mayor. «Hay un pueblo por aquí», dijo Primius al recordar la zona. «Tal vez podamos pedir alojamiento para protegernos de la furiosa venganza de Lorna». Se volvió al joven que prestaba más atención al pequeño animal en sus brazos que al propio camino. «O podemos continuar, usted decide, amo». «No me gusta ese término», dijo Gustavo, manteniendo la mirada en Whittier, «así que no lo ocupes». «¿Es una orden?» «No, sola una aclaración de mis sentimientos, Ers». Le miró, cortando la burlona sonrisa del expríncipe, que no pudo controlar sus negativas emociones. Hizo un sello rápido de contención, no muy potente para dañarlo, pero sí lo suficiente para apagar las intenciones de su nuevo compañero. «Reconozco y comprendo tu dolor, es más, lo respeto, pero eso no significa que voy a permitir que tú me lo faltes con aquella excusa». «Lo siento, señor», dijo Primius con sinceridad. «Guía el camino al pueblo», dijo al ver el largo e imponente relámpago, que sin duda presagiaba un futuro oscuro, y sin darse cuenta se santiguó. Meriel se mantuvo alerta por el extraño ruido causado a su espalda, solo para ver cómo la taciturna Cinia lanzaba piedrecillas por el sendero, intentando darles a las rocas grandes. «Te había visto hacer esos movimientos en el pasado, y nunca te lo pregunté, pero, ¿qué significan?», preguntó Amaris al acercarse, dividiendo su mirada entre el pequeño lobo durmiente y su amado. «¿La señal de la cruz?», preguntó, aturdido por la repentina aparición de la dama. Amaris asintió, intrigada por el extraño nombre. «No sabría explicarlo», sonrió con timidez, recordando los tiempos de infancia cuando acompañaba a la familia de Montserrat a la capilla del pueblo. «Me enseñaron a hacerlo antes de siquiera enseñarme a leer, pero nunca me fue explicado el porqué. Creo que a veces lo hago sin darme cuenta cuando lo desconocido me sobrepasa, no por este mundo extraño, no, pues, por raro que parezca, me siento cómodo mirando las bestias y sus anormales formas. Claro, hay cosas que me sorprenden, pero los relámpagos, la oscuridad, todo aquello que también existe de donde vengo es lo que provoca ese sentimiento de incertidumbre, y creo yo que es en el momento cuando me persigno». Amaris observó la cálida sonrisa, y por un momento se olvidó de preguntar, ¿a qué se refería con este mundo? Los cielos se iluminaron en una descarga hermosa y amenazante. «¿Cuánto falta para llegar al pueblo?», preguntó, notando las diversas huellas en el sendero de tierra, que había ignorado por su atención en Whittier. Primius volteó, analizando los alrededores en busca de guía. «No mucho», respondió, sonriente ante la insatisfecha mirada del joven. «Soy honesto, en verdad», calló al ver el ademán, observando con frialdad los alrededores. «También lo siento», convino Amaris al notar los fríos ojos de Gustavo. Comenzó a toser, su cuerpo todavía estaba demasiado débil para hacer uso de su energía pura de una manera tan imprudente, como lo era formar un cerco rastreador, por lo que al ser consciente de su falla, no tuvo más remedio que aceptar su inutilidad. «Whittier, te necesito a mi lado, por favor despierta, amigo», pensó, mirando con calidez y tristeza al pequeño lobo dormido en su regazo. «2 exploradores humanos a 50 pasos a la izquierda», dijo Hollín, rascándose la nariz por el bicho que anteriormente lo había golpeado. «A caballo. Nos observan hace poco, no son claras sus intenciones». «Maldición», musitó Primius con ligero enfado, haciéndose con la capucha de su capa que tiempo antes le había obsequiado su nuevo señor para evitar que su identidad fuera descubierta.
Hace solo 4 lunas una bestia con un rango de 3 estrellas doradas apareció en la ciudad, junto a cientos o miles de bestias de bajo rango, explicó Amaris sin actitud ufana. Es claro que los lugareños están en alerta por si alguna de esas pequeñas bestias se escabulló, y no dudo que lo hayan hecho. Así que si ellos están aquí, significa que estamos cerca del pueblo. Gustavo asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de la maga. ¿Alguna orden, señor?, preguntó Meriel, dudosa sobre el trato que debería conceder a aquellos exploradores. Sinia también lo observó, dispuesta a hacer realidad sus encomiendas. Mantente vigilante, dijo con calma. Aminoró la marcha al doblar hacia la izquierda, notando la no muy sorpresiva interrupción de los 2 jinetes que habían cortado el camino. Buenas, saludó con una tranquila sonrisa, mientras su mirada se desviaba a unos 100 pasos más al frente, lugar donde se encontraba el pueblo. Los hombres protegidos por cuero negro endurecido observaron al joven moreno con inquisición, intrigados por la extraña forma del saludo, como de sus rasgos. Estos no son soldados de pueblo, musitó Primius cerca de su señor, pero sin levantar la mirada, tapan el emblema del apellido, pero sin duda pertenecen al noble Ronzi. Llevó su mano a la empuñadura de la espada, acción protegida por la capa. No hagas nada estúpido, susurró. ¿Podría conocer el nombre de los señores?, preguntó el de cabello corto con respeto simulado, quedándose hipnotizado por la belleza madura que desbordaba a Amaris. Gustavo Montes, respondió. Ahora, si nos permiten, nos gustaría seguir avanzando. Le miró con el ceño endurecido al sentirse ignorado. ¿Y ellos?, preguntó al despertar de la peligrosa atracción femenina. ¿No tienen nombres? ¿Qué autoridad poseen para bloquearnos el camino? Intervino Amaris al ver de reojo la furia contenida del expríncipe. Ruego perdone nuestra rudeza, señora, pero después del atentado que sufrió la ciudad de Adguila a causa de las bestias, nos hemos dado el trabajo de proteger los caminos al pueblo, tanto de bestias, como de visitantes maliciosos. Espero entienda, explicó. Malditos traidores, repetía Primius en voz baja, aumentando la fuerza en el agarre de la empuñadura. Quiero matarlos, señor, déjeme matarlos. No, y tranquilízate. Señores, se volvió al más conversador, ¿qué es lo que buscan realmente de nosotros? Nada realmente, dijo con una tranquila sonrisa, una que a ojos de Amaris resultó en asco. Solo deseamos conocer sus identidades para saber que no son una amenaza, y así tranquilizar nuestros corazones. Ya saben, para que el pueblo esté en paz. Su compañero movió su mano derecha como si estuviera sacudiendo una pequeña bolsa de cuero. Quieren dorado y plateado, dijo Amaris con un tono recio. Es pocas palabras y una contribución sería de gran ayuda. Su sonrisa no se apagó por el duro tono ocupado de la dama. ¿Acaso el bastardo? Comenzó como un susurro, pero pronto se tornó en un grito ensordecedor. El hijo de la puta más barata de los barrios bajos, conocido como Brandon Ronzi, ¿no les concedió riqueza por su traición? Los exploradores se quedaron estáticos por la sorpresiva y salvaje interrogante, aunque la sorpresa solo duró un instante, ya que al segundo siguiente se hicieron con las armas de sus vainas, levantando las hojas con intenciones asesinas. Primius no fue menos rápido, llevando su caballo para ejecutar al primero de los jinetes, aunque resultó en un hábil bloqueo, que rápidamente se tornó en un feroz contraataque alequino, que la montura esquivó con habilidad al hacer su cabeza hacia un lado. «Deténlo», ordenó, no queriendo ver sangre innecesaria. Las 2 damas guerreras asintieron, emprendieron la marcha, para rápidamente embestir a los atacantes, despojándolos de sus monturas. «Primius, no los mates», le dijo con severidad al ver que lo miraba. «Es una orden». «Hijos de perra», escupió con furia al suelo al detenerse, volviéndose loco. «Desgraciados malparidos, ojalá el abismo consuma sus esencias. Malditos traidores». Sus insultos continuaron por un par de segundos, una escena que sería muy disfrutable para Meriel, si no fuera porque tenía que vigilar a los 2 hombres vencidos. «¿Mi señor?», preguntó la pelirroja, oscilando con rapidez la hoja de su espada en advertencia para el audaz individuo que quiso aprovechar la oportunidad para ir por su arma. Gustavo contempló la situación, pero al recibir de lado la fuerte ráfaga de viento, su ceño se endureció. «Amárralos de las manos». El hombre que no había profesado ni una sola palabra escupió al suelo con desaprobación, limitándose a mirar con frialdad al joven de mirada tranquila. «Como ordene, mi señor», dijo Meriel con una expresión solemne. Bajó del caballo, pero antes de ocupar la cuerda le soltó al más hablador una buena patada en las costillas. «Teníamos prisa, imbécil». Volvió a golpear, arrebatándole el poco aire que había conseguido reunir. Sinia amarró con fuerza ambas muñecas del hombre, y aunque la mueca de dolor le reveló su salvajismo, ella no hizo por ayudarle. «Vámonos, quiero llegar al pueblo antes que comience a llover», manifestó Gustavo al alzar las riendas y empezar la marcha. «Será mejor que no los vuelva a ver», dijo Primius al ponerse al lado de los vencidos, con ansias locas por ejecutarlos.
Se tragó la ira, volviendo al lado de su señor, que ya había avanzado un par de pasos. ¿Qué fue lo de allá atrás?, preguntó Gustavo. Primius bajó la cabeza, la ira estaba renuente a abandonar su cuerpo, las emociones que sentía eran tan intensas que le resultaba imposible dominarlas. No obstante, cuando observó la decepción en los ojos de su nuevo señor, un extraño dolor apareció en su corazón. Apretó el puño y quiso contestar, pero las palabras no salieron. Se volvió a la dama pelirroja que había cerrado hacia su flanco derecho, notando su severa mirada, y al instante quiso gritar, pero le fue imposible. Responde. ¿Qué fue lo que pasó?, repuso, irritado. Amaris le sujetó el brazo, negando con la cabeza al atraer su atención. Déjalo, Gustavo, dijo con un tono dulce y calmo, deja que reflexione lo que ha hecho. Permítele entender sus errores, para que así no los vuelva a cometer. Asintió de mala gana, no soportaba inmiscuirse en problemas violentos que tenían soluciones más razonables. Un ensordecedor y violento trueno impactó en la lejanía, acompañado por largos e imponentes relámpagos que decoraron el cielo. Te entiendo, dijo Meriel con suavidad y tono quedo, lo hago aunque no lo creas. Primius se había vuelto a ella, notando su comprensiva expresión. La ira, la tristeza, la impotencia, todo es increíblemente doloroso, pero, con el vínculo que nuestro Señor nos ha concedido, es 1000 veces peor. Lo experimento cada día desde nuestra incursión al bosque de las 1000 razas, lo siento en todo mi ser, y quiero explotar, descontrolarme, pero me contengo, porque sé que con tan solo una única vez que lo haga, ya no habrá manera de poder parar. ¿Pero acaso sabes lo que hicieron?, preguntó, endureciendo el entrecejo y apretando más fuerte el puño. No, no lo sé, aceptó. Primius quiso responder, pero fue interrumpido por la llamada del guardia de la puerta, que por encima de los muros de madera les hacía conocer su presencia. Gustavo inspeccionó la zona a miradas rápidas, observó la sangre cubriendo algunas estacas puestas en la zanja, pedazos de piel en la tierra, y las negras huellas dejadas por las llamas en los muros. Parece que sí se defendieron, dijo Hollin, con la calma en su rostro. Trae el emblema de los Ronzi, dijo Primius con tono severo y la cabeza gacha, y aunque no se notaba, estaba haciendo hasta lo imposible por contener su descontento. El guardia en lo alto de los muros hizo a un lado los cabellos que por el intenso viento habían impedido su visión, carraspeó y con una mirada firme observó a Gustavo, tratando de discernir sus verdaderas intenciones. Dije alto, repitió. Gustavo detuvo al equino, ordenando a sus compañeros a imitarlo, para rápidamente encontrarse con la mirada del guardia en jefe. Le pido permita nuestra entrada, dijo con un tono cortés. Hollin observó con detenimiento al joven de nombre extraño. Su identidad como Salvador era una locura, pero su personalidad era lo que en verdad atrapaba su curiosidad, siendo un hombre determinado, dominante e impulsivo en batalla, para cambiar a una actitud serena, recta y misteriosa en su trato con las demás personas, y aunque su interés radicaba en eso, todavía deseaba desentrañar sus secretos y así esclarecer sus dudas. Una moneda plateada por persona, dijo con tono áspero y directo, sin dejar lugar a la negociación. Hijos de... es una puta broma. Amaris endureció el entrecejo, y con el tono grave de su voz interrumpió al irritado expríncipe, quien miró con ligera sorpresa a la maga. El rostro de todos cambió, salvo por Gustavo y Hollin, que continuaron con su imperturbable mirada. Estoy de acuerdo, dijo, silenciando las maldiciones de sus compañeros y cortando de tajo sus hostiles intenciones. Ahora, por favor, abran la puerta. El guardia le miró con calma, barriendo de arriba a abajo su silueta, junto con la de sus compañeros. Había sido fugaz la hostilidad, y si debía ser claro, tampoco le agradaban, pero la regla era sencilla. Mientras pagaran podrían entrar, ya se encargarían los soldados dentro del pueblo si los individuos se convertían en una amenaza o no. Abran la puerta, ordenó. Gracias. La pesada entrada se movió hacia adentro al quitar la tranca, permitiendo al grupo de 6 entrar. Gustavo se hizo con una bolsita de cuero extraída de su bolsa de almacenamiento principal, y con una expresión de desinterés comenzó a vaciar su contenido en su palma desocupada, pero, incómoda por la existencia del pequeño lobo en su regazo. Las monedas tintinearon, mostrando un hermoso brillo opaco color dorado, siendo 3 o 4 las únicas de apariencia plateada. El guardia en jefe mantuvo la calma en su expresión, aunque no en su corazón, que latió como si un sonido violento le hubiera asustado. Tomen. Amaris estiró la mano, entregando la totalidad solicitada a uno de los soldados cercanos, mientras que él observó a su superior sin saber cómo proceder, solo para verlo asentir. No es necesario que las muestres todas, aconsejó con dulzura al observar al joven con el lobo, sintiendo que su ingenuidad a veces rebasaba el sentido común. Gracias. Yo no tenía tantas plateadas. Sonrió al guardar nuevamente su bolsita de cuero en su bolsa de almacenamiento principal, no logrando notar las dulces miradas de Meriel, Cinia y Amaris, que se quedaron embelesadas por su mueca infantil, una expresión que su rostro parecía haber olvidado desde hace mucho. Adelante, dijo el guardia en jefe, entren y encuentren refugio para pasar la tormenta, pero,
en cuanto las cosas se calmen, será mejor que salgan de este lugar. Dañaron a hombres propiedad del señor Ronzi, y en cuanto lo sepa, las cosas no serán favorables para ustedes. Gustavo observó al experimentado hombre, resultándole cuestionable su decisión de aconsejarlos en algo en donde él claramente tenía incumbencia. Primius musitó 1001 maldiciones en un tono solo escuchable para él, dirigidas en su totalidad al hombre de apellido Ronzi y su familia. ¿Y por qué no hacerlo tú mismo?, preguntó, tratando de deducir la verdad en la expresión del recio hombre. Porque me encargaron cuidar la puerta y cobrar la cuota de entrada, explicó con calma. Mi obligación empieza 5 pasos antes de los muros y 5 después, el resto es obligación de los demás. Gracias entonces, dijo con un tono cortés, pero su mirada solemne no cambió. La cestilla comenzó a avanzar, introduciéndose por el único sendero de tierra transitable. No había muchos lugareños fuera de casa, pero lo que sí había eran soldados, todos con indumentaria militar de cuero, espada envainada y escudo. Los Ronzi no son los únicos bastardos presentes, dijo Primius con un tono que Gustavo condenaba. Malditos, solo espero que los putos rayos caigan sobre sus infelices cabezas. Creo que estoy entendiendo de dónde proviene tu enojo, dijo Amarís de pronto, observando a un par de soldados borrachos que manoseaban a una moza de cabellos oscuros cerca de una caballeriza. Es porque escaparon, ¿no es así? Porque se fueron en un momento de necesidad para la ciudad de Atguila en el combate contra las bestias. Sonrió al verle asentir. Se fueron los malditos cobardes. Pero, Primius, no olvides que el hombre a tu lado es quien salvó a la ciudad y a todo el reino, y aunque también estoy molesta con la acción de los Ronzi y el otro noble, o nobles, debes entender que su decisión de abandonarnos en batalla no afectó el flujo de la misma, y como lo has presenciado, ayudaron a matar a las bestias que se dirigían a este pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir? Frunció el ceño, y tuvo la tentación de destaparse la cara para mostrar su encolerizada expresión. ¿Qué debo agradecerles por abandonar a los suyos? ¿Por dejar que personas que pudieron rescatar murieran por su maldita cobardía? ¿Eso es lo que estás intentando decir? No, negó con rapidez, con una sonrisa no muy atractiva. Por supuesto que no. Los bastardos merecen morir. Espera, Gustavo. Le sujetó la capa con fuerza al ver su intención de volverse hacia el lugar donde se encontraban los soldados y la moza. No es el lugar ni el momento. ¿Lugar y momento? Repuso con seriedad. Nunca hay lugar ni momento para hacer lo que están haciendo esos infelices, señorita Amarís. Sus 2 ojos destellaron la oscuridad del abismo por un instante, tan frío y penetrante que hasta la maga fue afectada. No es lo que trataba de decir. Trató de excusarse, pero su expresión dulce se vino abajo al ver que la cólera ya se había apropiado del rostro de su amado. Solo quería aclarar que empezar una pelea en este momento no es algo conveniente. ¿Pelea? Ja, no, señorita Amarís, esto no será una pelea. Sujetó las riendas y con un movimiento preciso ordenó la avanzada rápida, mostrándose frente a los 2 soldados borrachos a los pocos segundos. Detengan su acto vulgar ahora mismo. Saltó del caballo, y con un porte imponente se colocó frente a los 2 hombres. Ambos soldados voltearon con expresiones desorientadas. El de cabello rubio se levantó, casi tropezando con su propio pie, pero al tener el equilibrio requerido se mostró ante Gustavo con una sonrisa burlona por la diferencia de estaturas, ya que casi le sacaba una cabeza y media. Vete de aquí, pequeñín, este no es tu asunto, hipó, con una fuerte tos que le acompañó. Largo. En un solo paso se colocó frente al tambaleante hombre, y con un rápido agarre a su garganta lo llevó al suelo, aterrándolo al condenar su mente a una vagancia por los lares de la muerte y la oscuridad. El soldado con la moza en su regazo se levantó con rapidez, tratando hacerse con su espada, solo para sufrir un fuerte puñetazo en su mentón que lo mandó a dormir. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó, extendiendo la mano, pero de forma súbita giró la cabeza al ver el pezón saliente de su camisola blanca. Ruego me disculpe, dijo con un tono apremiante y con las mejillas coloradas. Sí, gracias, dijo la moza, que estaba más concentrada haciendo suyas las bolsas de cuero amarradas al cinto de los soldados, que por la presencia de Gustavo. Si puedo ayudarla en algo. No es necesario. Retomó la firme postura al tener su merecida recompensa. Como consejo por tu buena acción, evita hacerte enemigos por una muchacha. Hasta pronto. Se quedó de pie, estático al ver cómo la silueta de la moza se alejaba cada vez más y con la incógnita de sus palabras revoloteando por su mente, despertándole escuchar una fuerte risotada a sus espaldas. ¿Fuiste el héroe o el villano?, preguntó Primius con una gran sonrisa. No lo sé, pero hice lo correcto, afirmó al estar nuevamente en su montura, sintiéndose satisfecho con su decisión. Solo espero que ellos también lo vean así, dijo, señalando con la mirada a la decena de soldados que le observaban desde el flanco derecho. Gustavo asintió con cortesía a los soldados que con inquisición miraban a su grupo, preparándose mentalmente para el peor escenario, pero siempre dispuesto a tomar el sendero del diálogo, en lugar del de los puños,
acto muy opuesto al que tuvo que hacer frente hace unos pocos segundos. No son estúpidos, dijo Hollin sin cambio en su expresión, están conscientes de tu fuerza y entienden que en una pelea frontal tienes la ventaja. Meriel asintió, gustosa de escuchar el halago del alto hombre. Aunque eso no significa que no te darán problemas más adelante, continuó, pero sin preocuparse realmente por la amenaza que los hombres planteaban. Ojalá lo hagan, dijo Primius con una sonrisa aviesa, que no fue notada por la abultada capucha. Las nubes grises que hasta entonces habían mostrado misericordia maldijeron con gruñidos pesados, liberando de sus abundantes cuerpos la llovizna presagiada, que amenazaba con convertirse en el supremo aguacero. Podemos protegernos en ese establo, señaló Amaris, sintiendo un repentino escalofrío a causa de la fuerte ráfaga de aire que golpeó la zona. Hay una posada aquí cerca, dijo Primius al recordar, grande y cómoda. Pues muestra el camino, Primius, apremió Gustavo, al tiempo que protegía de la lluvia a Whittie, antes que la tormenta empeore. El sombrío expríncipe asintió, tomando la delantera en la cáfila. Algo caliente y cómodo, es lo único que pido, musitó Amaris, sintiendo la necesidad de tumbarse en algo suave, para descansar la espalda que le gritaba de dolor. El grupo logró vislumbrar al alto edificio de 2 pisos a unos 100 pasos, de lo que parecía estar construido de piedra y madera, y aunque no era el único presente, sí era el más singular. Maldita sea. Tronó la boca, pero se exigió a mantener la calma. No eran los soldados apostados por ambos flancos de la entrada de la posada lo que le disgustaba, ni el campamento provisional de lo que parecían ser una centena de hombres a cubierto por tiendas de pieles. No, era la bandera de la casa de los Ronzi, el maldito emblema que ondeaba con entusiasmo cada que el viento golpeaba la gruesa tela roja colocada en el centro del campamento. Tal vez lo mejor será encontrar otro lugar, dijo Amaris, con la decepción plasmada en sus ojos. Meriel y Cinia asintieron, coincidiendo con la sabiduría de la maga. Puedo controlarme, dijo Primius con un tono grave, y con los dientes apretados, sus manos tenían un ligero temblor, que calmó al percibirlo. No, no puedes. Le miró la pelirroja con seriedad, causando que el joven príncipe bajara la cabeza con amargura. Puedo controlarme, puedo hacerlo, pensó el príncipe, pero cuando fue interceptado por la mirada de su nuevo señor, la voluntad para replicar desapareció. Tiene razón la señorita Amaris, será mejor hospedarse en un lugar alternativo. Barrió la zona, encontrándose con un tugurio de madera y paja, con un bello durmiente a 2 pasos de sus puertas, que mantenía sus nalgas al aire libre. El del problema es Primius, dijo Meriel sin tacto, ganándose la atención del príncipe y la de Gustavo. Mi señor, por favor, permítame custodiarlo, así usted y los demás no tendrán que dormir en un agujero como ese. No, Meriel, no lo permitiré, negó al instante, pero tienes razón, no es necesario que todos nos abstengamos de hospedarnos en la posada. Por lo que yo seré quien lo cuide. No soy un puto cachorro, musitó Primius, desganado. Pero, mi señor, no lo va a permitir, Meriel, intervino Cinia con tranquilidad, la terquedad ya lo ha dominado. Le miró con una sonrisa, y él la devolvió, agradecido con el servicio de su compañera. Amaris se mordió el labio por la difícil disyuntiva, quería objetar su decisión, pero intuía que si tomaba ese camino comenzaría una discusión, y su plan para enamorarlo nuevamente recaía en mantener la armonía, pero, por el otro lado, sentía en el fondo de su corazón que ese lugar no era bueno para su amado, sintiendo que si le permitía entrar, ya no lo podría recuperar. ¿Podrías llevarte a Whittie?, preguntó al ver al alto e imponente Hollin, quien asintió sin dudar, aceptando al peludo amigo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bajó la voz al mirar la tranquila expresión del ancestral, experimentando una pesada opresión en su pecho. 1 soles más, observó a Whittie con gentileza y calidez. No sé cuántos, pero no muchos. Su estado es crítico, pero la piedra todavía tiene el efecto de retrasarlo, así que guarda tu preocupación, humano, acelerar las cosas podrían ser más perjudiciales que benéficas. Gracias, suspiró, liberando un poco de la angustia encadenada a su corazón. No le provoques problemas a nuestro señor, advirtió la pelirroja, recia y dominante. ¿Cuándo lo he hecho?, respondió Primius con sorna. Cuídelo por favor, su señoría. El príncipe alzó su capucha por un momento al escuchar el suplicante susurro, y por un segundo su aura y comportamiento regio volvió al ver a la bella mujer de cabello negro, sintiendo la necesidad de tomar en serio su solicitud. Lo haré, dijo con solemnidad, mientras su antiguo yo abandonaba su ser, pero, omita los títulos, maga Amaris, hábleme como anteriormente lo había hecho, así será mejor para ambos. Claro. Primius observó cómo la silueta de la arcana dama se retiraba para volver al lado de su nuevo señor. Era un ignorante sobre la extraña relación que poseían, y aunque curioso, prefirió mantenerse al margen, al menos por el momento. Se colocó la capucha y se acercó al lado de Gustavo al recibir la orden. Partiremos la mañana del siguiente día, dijo Gustavo al detener la marcha y hacerse con la atención de los presentes. Si tienen la posibilidad de comprar vituallas, háganlo,
la carne seca que poseo se está agotando, y estoy convencido de que nuestro próximo destino estará alejado de algún pueblo o lugar civilizado, por lo que será mejor estar preparado. Me encargaré de ello, dijo Cinia. Gustavo asintió, y con una expresión tranquila se despidió del grupo, separándose del sendero poco definido con la compañía de Primius. Espera aquí, dijo Gustavo al saltar del caballo, iré a solicitar asilo para los caballos. Le entregó las riendas. Tal vez tengan espacio en su almacén trasero. Estoy seguro de que ya estará lleno de soldados borrachos. Gustavo ignoró el comentario. Tocó la rústica puerta de madera, que lo trasladó a un ruidoso y poco iluminado recinto, repleto de hombres con miradas desorientadas, inquisitivas o salvajes, y fue uno de estos individuos que se detuvo frente a él, observándole hacia abajo con sorna y arrogancia. Con permiso, dijo Gustavo al pasar a su lado, mientras limpiaba su rostro y cabellos con la ayuda de una tela recién extraída de su bolsa de cuero. El hombre endureció el entrecejo, confundido por las extrañas palabras, siendo su respuesta interrumpida por la desaparición del joven, se volvió a ambos flancos en su búsqueda, pero parecía que había desaparecido. Buenas tardes, señor, dijo al llegar a la barra y observar al larguirucho y pálido hombre detrás, que terminó su acción de servir la jarra de alcohol. No me importa si estás con los Ronzi o los Nadiel, pagarás lo mismo por los servicios, expresó al entregar el jarrón al muchacho pelirrojo a su lado, que sin dudar colocó un pedazo cuadrado de metal cobrizo en el mostrador. Claro, señor, asintió, imperturbable a la mala actitud del tabernero, pero no estoy aquí para consumir sus preciados bienes. En realidad, el alto y flacucho sujeto detrás de la barra detuvo su acción, intrigado por la singular actitud del joven. Me gustaría solicitarle un lugar seco para que 2 de mis caballos pasen la noche. Puedo pagar una respetuosa cantidad. Abrió su palma, dejando a la vista el opaco brillo de la moneda dorada. El encargado observó con tentación aquella hermosa moneda, pero su atención fue robada por la silueta del solemne jovenzuelo, sintiéndose en una encrucijada por la probable trampa. ¿Me darás una moneda dorada por permitir que tus caballos pasen la noche en mi depósito? Sí. Es un trato, muchacho, sonrió con alegría, y tocó su pecho en juramento. Gustavo afirmó con calma, estando a punto de darle la mano para firmar el trato, acto no percibido por el encargado. Mis caballos están afuera, si puede mandar a alguien para que los guíe a su depósito, estaré agradecido. Colocó la moneda en el mostrador. El hombre gordo a su izquierda despertó de su borrachera al ver tan preciosa riqueza, pero cuando terminó su parpadeo frunció el ceño, pues la pequeña pieza dorada ya no estaba presente, creyendo que todo había sido una hermosa ilusión. Ahora mismo, mi señor, dijo con respeto. Luan, Luan, gritó, mientras arrojaba de vez en vez una sonrisa al solemne joven. Maldita sea niña, apresúrate. Una pequeña jovencita se aproximó a la barra, de rizos rubios y largos, con unas pecas tan marcadas que resaltaban demasiado en su pálida piel, de labios gruesos y dientes chuecos, al igual que uno de sus ojos, que parecía siempre estar viendo a la izquierda. Ve afuera por los caballos del señor, ordenó, y llévalos al depósito, aliméntalos y dales agua. Vamos, muchacha, que el señor espera. Sí, padre. Gracias. Le sonrió a Luan, una sonrisa que la dama no supo cómo interpretar. ¿Tiene algo para calmar el hambre? Se volvió nuevamente hacia el tabernero. Solo pan y alcohol, mi señor, aunque podría conseguirle algo de carne si me da tiempo. Estaré muy agradecido. Se burló de sí mismo al observar la confusa mirada del encargado, una expresión a la que ya estaba acostumbrado. Sí, por favor, consígame carne. Por supuesto, mi señor, asintió al recuperarse. Hay una mesa desocupada junto al pilar de en medio, si gusta puede esperar ahí. Gracias. Alguien se ha orinado, musitó Primius al llegar junto a Gustavo, creo que fue ese gordo a tu lado. Ven, vayamos a sentarnos, ignoró el comentario, deteniendo su media vuelta al encontrarse cara a cara con una muchacha de su altura, de senos grandes que rozaron su pecho y coleta al hombro. Me disculpo. La joven le sonrió de forma coqueta, volviendo a su camino un segundo después. Nada mal, dijo Primius con una gran sonrisa al ver las grandes caderas de la muchacha, que movían de modo exótico. Un cambio demasiado extraño de personalidad, dijo Gustavo al negar con la cabeza y suspirar. Tomó asiento en el taburete, vislumbrando de reojo a los recios hombres radicados por los flancos en sus respectivas mesas, que observaban con interés a la nueva pareja. Me concedió la libertad, se sentó en el segundo taburete, tentado a quitarse la capucha, para al final desistir, y prometí caminar su sendero, señor, pero jamás volveré a vivir sometido a los designios de otra persona. Soy Primius y actuaré como tal, el otro ya ha muerto. Señor. Sé quién quiera ser, solo no te sobrepases. Agradezco que lo entienda, señor. Ahora, si me permite, le invitaré unas buenas jarras del más asqueroso y barato alcohol del recinto. No bebo, dijo al verlo levantarse. ¿Qué? Volvió al asiento, por los antiguos.
Entonces, ¿cómo mierda lidias con eso? ¿No los escuchas? Baja la voz y evita las malas palabras. Su mirada se tornó seria. Podría inhibir las voces ahogándome con el alcohol, los recuerdos y mis propios sentimientos, pero al pasar el efecto, solo quedará un Gustavo resentido con la vida, agresivo y sin control, que destruirá todo a su alrededor. Se mordió los labios, sufriendo el intenso dolor por la imagen de un hombre delgado, chaparro y de bigote, que le sonreía con cariño a un pequeño niño, que ignoraba por completo el mundo, como a los que lo quieren. No, Primius, no tomaré ese sendero, prefiero hacer frente a la maldición de la muerte con mi propia voluntad y lucidez, que dejarme vencer y ser un maldito cobarde. El expríncipe abrió un par de veces la boca, pero las palabras no lograron salir. Cobarde, Sí, creo que es lo apropiado.